Muy buen día. Gracias una vez más por acompañarnos y recuerde que si usted es o ha sido víctima de un crimen violento en los Estados Unidos y no cuenta con un estatus migratorio, nosotros podemos ayudarle. Somos Mil Mujeres Legal Services, una ONG con más de 16 años de experiencia trabajando por la comunidad hispana en los Estados Unidos. Gracias por recibirnos el día de hoy. Y tenemos una invitada muy especial en este espacio de Facebook Live que creamos especialmente para que nuestra comunidad vea cómo trabajamos también en otros espacios. Hoy tenemos como invitada a Ana Lucía Gutiérrez. Voy a hablar un poco de ella porque tiene una hoja de vida bastante amplia. Ella es una comunicadora que reside actualmente en Israel y es fundadora de un podcast que tiene una acogida internacional. Este podcast ha visibilizado la labor y la presencia de la mujer peruana en el extranjero. Así que, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Ana Lucía. Bienvenida a Mil Mujeres, Ana Lucía. Hola, muchísimas gracias por tenerme el día de hoy aquí. Súper, súper feliz de estar con todas ustedes y nada, muchas gracias. Bueno, pues estábamos hablando fuera de cámara y Ana Lucía pues es una mujer peruana que llegó a Israel en una cosa muy particular que fue estudiar, pero pues Ana Lucía, cuéntanos un poquito cuál es esa razón tan importante que tú tuviste de esa idea del podcast, porque vi un poco del podcast y es un podcast que tiene bastantes seguidores y que se ha empezado a fortificar muchísimo más porque le ha dado el empoderamiento a la mujer, sobre todo a la mujer latina, en ese hemisferio. Estamos hablando que esto es Europa, estamos hablando de un Ujú. hemisferio bastante lejano a tu ciudad de origen. Sí, sí, total. Bueno, eh, yo terminé acá en Israel, primero en el 2017 vine para estudiar, como lo mencionabas. Yo crecí en una familia cristiana y tú sabes que pues, el cristianismo tiene mucha relación con Israel, Tierra Santa, Jesús. Y siempre había venido pues por peregrinaciones, pero yo quería venir a conocer el país como tal, ¿no? La cultura, la historia, la gente. Así que en el 2017 tomé la decisión de venir a estudiar a una maestría en la Universidad de Tel Aviv. Y como lo hablábamos antes de empezar el en vivo, y yo venía a estudiar y se acabó, nada, un año, voy a vivir sola, tendré la experiencia, me regreso a mi casa y ahí termina la historia. Pero Dios tenía otros planes para mí, y más o menos a la mitad del programa conozco al que ahora es mi esposo, y empezamos a salir y decidimos tomar el reto, ¿no? De tener una relación a distancia por más o menos un año y medio. Yo regresé al Perú en el 2018 y en el 2020, en pleno COVID, decidimos que queríamos casarnos, ¿no? Nos casamos, yo me mudé aquí en octubre del 2020 y yo creo que los primeros 3, 4 meses de mi vida como mujer, como casada, como esposa aquí, los viví en esa etapa, ¿no? De esposa. Yo estaba concentrada en, ay, soy esposa, quiero tener nuestra casita juntos y ta, ta, ta. Y es más o menos en marzo del 2021. En diciembre del 2020 presentamos nuestros papeles para la residencia, para empezar el proceso de residencia. Y en ese proceso es que yo entro en la realidad de que sí, soy esposa, no sé, me he mudado, estoy casada, pero también soy migrante, ¿no? Que no lo sentí cuando estudié en el 2017, porque era estudiante y nada más, ¿no? Pero hoy sentía eso de que soy migrante porque hay un tema burocrático detrás, hay un tema de, tú sabes, ¿no? En tu país de origen cierras cuenta del banco, cierras documentos porque ya no vives allá, ¿no? Y vives en otro lado. Y en marzo del 2021 me dan mi primera visa de trabajo y todos me habían vendido la idea esta de que, ay, mira, tú hablas idiomas, tienes una maestría, tienes experiencia laboral en Perú, vas a conseguir trabajo rapidísimo, al toque, vas a ver que vas a mandar tu CV y te van a llamar por todo lado. Pues no fue así. Yo Wow. mandaba mi CV y claro, me decían, mira, es que no hablas el idioma local, en Israel se habla hebreo, no tienes experiencia local, o diferentes razones por las que no procedía, ¿no? En mi visa en ese tiempo era una visa también especial, que a veces algunas empresas no quieren lidiar con esa visa. Entonces entré en un trompo del choque con la realidad. ¿No? Por un lado, yo venía de trabajar en Perú para el gobierno, tenía un buen puesto, ganaba un buen sueldo, la independencia y todo, y fue un choque con la realidad de decir, tengo que empezar básicamente desde cero aquí, ¿no? Y nada, y un día entré en trompo total, mi esposo llega a la casa, me ve hecha un mar de llantos, diciéndome, ¿crees qué? Creo que me regreso a Perú y todo eso. Y fue mi esposo el que me dijo, ¿por qué no hablas con otras latinas migrantes? Porque obviamente yo no era la primera que salía de su país. Claro. Ah, y bueno, dije, bueno, primero quiero hablar con las peruanas porque yo soy peruana, mi mejor amiga está en Japón, casada con un peruano japonés, y todos los días hablábamos, pero no nos habíamos dado cuenta que las dos pasábamos por lo mismo. No, a pesar de que hablábamos todos los días en nuestras luchas y bla, bla. Y bueno, Granadilla Podcast nace en abril del 2021 como una especie de terapia realmente.
Y nos empezamos con 3, 4 episodios pilotos con una amiga de mi amiga de la universidad, una chica con la que estudié, una prima que tengo en Inglaterra y un par de chicas más que me pasaron el dato. Y era conversar en nuestra experiencia como peruanas migrantes y de las luchas que teníamos como mujeres, ¿no? Eh, y nada, y conversamos, los episodios duran entre 30 y 40 minutos, y era contar un poquito cómo salieron del Perú, qué se dedican actualmente, porque ya son pues migrantes permanentes, ¿no? Ya decidieron quedarse fuera, estudiando, trabajando, casadas, haciendo un proyecto, qué sé yo. Y nada, y empezó, como digo, como un piloto y fue creciendo. A la fecha tenemos más de 130 peruanas en diferentes partes del mundo, que es una locura. Yo ahora no me lo creo, que he conversado con todas estas peruanas que me han enseñado un montón totalmente. Maravillosa esa experiencia y tienes toda la razón. Como migrante, porque también lo somos y yo también lo soy, al Mm, llegar a encontrarse una cultura distinta, un idioma distinto, las oportunidades son muy grandes, pero al mismo tiempo se reducen y eso se ve reflejado de pronto en la poca opción laboral que hay en un principio por ese ujú. tipo de dificultades. Pero eso también llega a ser un desafío y eso hace parte también del crecimiento que uno tiene cuando se vuelve migrante. No solamente uno llega a un país y empieza a cambiar su estilo de vida, sino su forma de ver las cosas y su forma de interactuar con otros. Así que eso es algo muy claro y que se ve en Granadilla. Ese nombre de Granadilla es ese, tú me corriges, Ana. Yo sé que la granadilla es una fruta Sí. que se da pues en nuestros países latinoamericanos. Es una fruta con una cáscara muy fuerte, pero tiene un centro muy blando y es como una unión de muchas pequeñas pepitas, como, no Ujú. sé, como semillitas. ¿Tiene Sí. algo que ver el nombre de granadilla para haberle bautizado o haberle puesto ese nombre al podcast? A ver, lo que pasa es que yo no sabía cómo llamar al podcast, porque yo no tenía la idea de lo que realmente quería hacer. Entonces empecé a jugar con varios nombres. Eran 200 mujeres, mujeres peruanas, qué sé yo, diferentes nombres. Y yo tenía un amigo que me iba a ayudar a hacer el logo, pero para hacer un logo necesitas un nombre, ¿no? Entonces yo Claro. decía, es que no sé cómo se va a llamar, no tengo toda la idea de lo que quiero hacer. Y me decía, pero tiene que ser algo mejor que pegue, que te guste, que te identifique a ti. Y le digo, bueno, ya, soy una peruana migrante. Me dice, ay, pero me dijo, pero ay, qué aburrido el nombre. Y yo, bueno, ya, entonces seguíamos pensando. Y él me decía, ay, que como me dijo una papaya, por ejemplo, ¿te gusta la papaya? Ya, que se llame Papaya Podcast. Y yo, ya. Y la verdad es que a mí me gusta la granadilla, es una fruta muy, muy buena. Y es una fruta que no es tan fácil de encontrar en el extranjero, porque es considerado un superfood, un alimento así de muy, muy de alto nivel. Entonces fue como que un juego entre mis frutas favoritas, pero también entre las peruanas son mujeres migrantes diferentes, exclusivas, ¿no es cierto? Que no son tan fáciles de encontrar en el extranjero, que donde están dejan su marca y son, pues están dejando su marca, están empoderándose donde están. Entonces un juego de entre esas dos cosas, ¿no? Mi fruta favorita y lo que significa ser una peruana migrante. Y así quedó el nombre. Maravilloso porque es realmente algo muy particular. Créeme que ese nombre es de fácil recordación y créeme que no vas a encontrar otro con un nombre igual. Eso es clarísimo. Sí, El total. podcast de Granadilla, pues obviamente nos lo explicabas en un principio, congrega a las mujeres emprendedoras peruanas y que están migrantes alrededor del mundo. Pero ustedes también han considerado que este mismo grupo de mujeres emprendedoras puede extenderse para tener invitadas de otros países, tal vez. ¿Ya han tenido alguna invitada de otros países? Sí, 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 hemos tenido algunos especiales. Por ejemplo, tenemos uno que hace poco grabé algo relacionado a eso, que es el especial 8, si no me equivoco, sobre las mascotas y la migración, el efecto o la importancia de las mascotas en el proceso migratorio, porque es muy interesante, tanto las mascotas que migran con nosotras al viajar, ¿no es cierto?, que salieron de tu país de origen al nuevo país y cómo la migración también les afecta, pero por otro lado, cómo el adoptar una mascota ayuda a tu proceso migratorio. Yo tengo una perrita que adoptamos a los más o menos 4 meses de que nos casamos, que nos mudamos a Israel, y estamos en pleno COVID. Uno estaba encerrado en su casa todo el día, mi esposo iba a trabajar y yo me quedaba sola en la casa. Y adoptamos a la perrita y realmente era por ella que salía a la calle, que salía a hacer algo, a ver a otras personas, a conversar en la tiendita de la veterinaria, ¿no? Con otras personas y qué sé yo. Entonces las mascotas tienen mucha influencia también en el proceso migratorio. Y este año estamos haciendo 5 spin-off de latinas en rompiéndola en el extranjero. Tenemos el primer episodio, ha sido una brasilera que hoy está acá en Israel, que es una amiga con la que tenemos una organización de migrantes también aquí en Israel. Luego ya
ya salió, está por salir un segundo episodio de Otra Migrante, así que los voy a dejar para que nos sigan en Granadilla Podcast. Claro, por Pero, supuesto. pero hemos tenido episodios también justamente de latinas migrantes. En los especiales hemos tenido invitadas. Tuvimos un spin-off de latinas rompiéndola en el Perú, porque en Perú lamentablemente tuvimos hace un par de años, y creo que lo seguimos teniendo, un tema de xenofobia hacia los migrantes, lo cual no está bien, que quede claro. Y decidimos hacer un episodio justamente con latinas que se mudaron al Perú por A o B motivos y cómo también la rompen en el Perú. Tuvimos a una ginecóloga, a una periodista, no me acuerdo otro perfil, pero tuvimos cuatro latinas en Perú también. No, y eso es súper importante porque es también visibilizar que hay otras culturas que son parecidas a las de nosotros y como migrantes Ujú. también tienen algo en particular. Me quedé enganchada con algo que dijiste, Ana, y es esas dificultades de llegar a un nuevo país. Hablabas que en Perú ocurrió una temporada y una época en la que la xenofobia estaba muy marcada y de hecho es algo que le ocurre mucho a los migrantes en todo el mundo, porque Sí. el hecho de ser migrante implica traer una cantidad de cosas a cuestas que los Ujú. demás países quizás no aceptan, entonces se convierte en un tema de xenofobia, de violencia, de crímenes también. Entonces, Ana Lucía, me pregunto yo, de los podcasts que ustedes han tenido y de las personas que han invitado al podcast, ¿alguna historia en la que ustedes hayan dicho, wow, esto es necesario replicarlo y darle un poco más de énfasis porque realmente no queremos que vuelva a ocurrir? Mira, yo creo que el episodio que te comento de Latinas rompiéndola en el Perú fue muy importante. Fue en una época en donde el alcalde de La Molina, que es un distrito de Lima, hizo comentarios hacia la comunidad venezolana en Perú. Fue muy claro de que no quería extranjeros en su área porque no colaboran en nada, no suman y qué sé yo. Y fue como que, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi esquina, desde mi podcast, para erradicar comentarios y sentimientos como esos que no vienen al caso, ¿no? Creo que eso es importante, y también que de los espacios que existen, tanto como Mil Mujeres, como Granadilla Podcast y otros espacios, podamos sumar de una manera u otra a darle a entender a la gente que no podemos vivir en esta cultura de racismo, de discriminación, porque no suman a nadie, no suman a nadie y complican nuestra coexistencia también y nuestro crecimiento como sociedad. Eso sí, y eso es definitivamente que ese es como el objetivo principal que tienen también los podcasts y espacios como este que tiene el Facebook Live de Mil Mujeres, promover ese intercambio y sobre todo promover esas experiencias. Algo Ujú. importante en Granadilla es que yo sé que ustedes también tienen un tema importante para las emprendedoras, porque es un espacio en el que ellas también, como emprendedoras, tienen esa posibilidad de impulsar sus propios negocios y que las conozcan más en distintos países que no solamente es donde están viviendo, sino en otros lugares. ¿Alguna experiencia importante o un caso de emprendedoras que marcó el hito en Granadilla y eso le dio y le catapultó para que la conociera todo el mundo? Bueno, yo creo que en realidad vino de afuera. En el 2022 tuvimos la oportunidad de presentarnos a un concurso para un financiamiento de parte de la OIM en Perú, y lo ganamos como Granadilla Podcast. Y eso nos permitió tener durante el 2022, 2023, y lo vamos a probablemente tener a finales de este año también un poco, talleres de capacitación para peruanas migrantes que querían abrir nuevos emprendimientos en sus países, para el tema de redes sociales. Porque uno llega a un nuevo país y, por ejemplo, tú estás bueno, yo voy a Perú y, o sea, mira, tengo que seguir estas páginas, tengo que usar estos hashtags, ¿no es cierto? Tengo que moverme así en redes sociales porque conozco mi comunidad, conozco mi gente, conozco mi país, conozco qué chiste hacer, de pronto qué meme preparar, y va a conectar la gente, ¿no? Pero si tú me dices, oye, en Israel, mira, tienes que lanzar tu emprendimiento, yo te diría, bueno, primero que no hable el idioma. Dos, que de pronto los chistes no se van a entender, ¿no es cierto? Porque no conozco mucho la cultura, recién estoy aprendiendo y ta, ta, ta. Entonces, la idea de estos talleres que realizamos es brindarles a ellos, a ellas, ¿no es cierto?, las capacidades de cómo manejo mis redes sociales, cómo muevo mi emprendimiento desde, mira, traigo productos de Perú a este país y quiero venderlos por internet, hasta doy clases de español, doy clases de danza, doy clases de esto, de lo otro, tengo servicios de tal cosa, consultorías. Y eso nos permitió entonces fortalecer también la parte del emprendimiento de las mujeres peruanas para que sepan cómo usar las redes sociales en los nuevos países, cómo analizar las redes, cómo utilizarlas de la mejor manera. Okay. Entonces, obviamente que eso es una puerta también para ayudar, es una Ujú. puerta también para visibilizar y también para buscar ayuda. Eso nos ocurre también a nosotros particularmente, te digo, porque pues Mil Mujeres es una organización que trabaja con víctimas de crímenes en todo Estados Unidos y nosotros a través de estos espacios también pues hemos
logrado ayudar a muchas personas, mujeres y hombres también, porque se contactan con nosotros y dicen, mire, siento que lo que ustedes están haciendo es impactante, pero yo tengo un caso y quiero que ustedes me ayuden. ¿Les ha llegado a ocurrir o te ha llegado algún mensaje tal vez a través de esa audiencia que tiene Granadilla Podcast, donde te dicen, mira, Ana Lucía, yo estoy en un país y en este momento mi situación no está muy bien, he sido traficado o estoy siendo víctima de algún crimen? Te digo porque estos espacios sirven para visibilizar muchas cosas. ¿Has tenido alguna de esas situaciones particulares? Sí, lamentablemente, pues hay un tema, sobre todo en las mujeres, ¿no es cierto? Un tema de vulnerabilidad cuando migran. He tenido la oportunidad de conversar en el momento con representantes peruanos en el extranjero, ¿no es cierto? De nuestro gobierno, del consulado, y de hablar de esos casos. También se han acercado a ellas a través de redes sociales, a decirnos, mira, estoy pasando esto, ¿qué puedo hacer? Como organización, como podcast, nosotros no tenemos las herramientas, ¿no es cierto?, para brindarles la protección, el espacio, pero podemos hacer el rol, pues, de mediadora y ponerla en contacto con alguien de una autoridad peruana que las pueda apoyar. Lamentablemente, el tema sobre todo de la violencia doméstica es muy común en parejas interculturales, y muchas veces la vulnerabilidad que tenemos al no tener papeles o al tener los papeles dependiendo de la persona con la que estamos, pone la voluntad o la idea de salir adelante y hablar y decir, mira, estoy experimentando esto, ¿no es cierto? Lo pone como que en segundo plano, porque muchas veces también hay niños involucrados, hay hijos involucrados, entonces una no quiere salir realmente a decir algo y poner en riesgo su visa, su permanencia, la seguridad de sus hijos también. Pero sí, en algún momento hemos tenido casos y hemos trabajado con las áreas correspondientes de autoridades peruanas. Bueno, aquí en vivo quiero decir esto y Ana Lucía, tienes siempre el apoyo de Mil Mujeres. Nosotros Gracias. trabajamos aquí en los Estados Unidos para la comunidad migrante y tenemos también una gran acogida en la comunidad peruana. De hecho, hay ciudades en los Estados Unidos donde la comunidad peruana es bien visible. Por ejemplo, aquí en la Florida, en el área de Miami, hay una gran comunidad de peruanos. Y creo que este también sería un buen espacio para tener una alianza y que cuentes también, Granadilla Podcast, cuente también con nosotros para que podamos hacer extensivo ese mensaje de apoyo para estas personas que necesitan una orientación si es que en algún caso han sufrido algún asunto de violencia doméstica o de asunto criminal. Es entendible y es claro que estos medios sirven y Granadilla ha servido mucho para visibilizar eso y de verdad que te impulso a que lo sigas haciendo porque esto nos ayuda también a que tengamos un poco más de fuerza para todos los migrantes que estamos fuera de nuestros países y sentimos que esa compañía es tal vez a través de un espacio como el tuyo, Granadilla Podcast, que lleva yo sé que un pedacito de Perú a todo el mundo. Sí. Entonces, pues bueno, Ana Lucía, yo quisiera que nos pudieras, nosotros trabajamos, como te decía, con víctimas de crímenes violentos. ¿Tú Ujú. tendrías algún mensaje para decirle a esta comunidad que nos escucha, porque nos sintonizan en todos los Estados Unidos, inclusive fuera de los Estados Unidos también, para que uno conozcan el podcast, los visiten, se hagan audiencia de Granadilla Podcast y también que le puedas dar un mensaje a la comunidad? Bueno, creo que algo que no mencioné al inicio es que uno de los objetivos de Granadilla Podcast es también prepararte antes de migrar. Creo que cuando yo migré a Israel ya sabiendo cómo era el país, porque he vivido un año aquí, te soy honesta, si yo me hubiera migrado de una para casarme y vivir acá, probablemente mi proceso hubiera sido aún más difícil, porque es una cultura totalmente diferente a la mía. Y la idea justamente del podcast es que una latina que diga, ay, mira, tengo una oportunidad de mudarme a Nueva Zelanda. Granadilla Podcast tiene como 5 o 6 episodios, me parece, con peruanas en Nueva Zelanda. Entonces tú lo escuchas y dices, oye, mira, los neozelandeses son así, así, así que voy a ir preparada para entender esto, ¿no? O a ellos les gustan las cosas de tal estilo. No es una preparación al 100% porque cada una vive su proceso migratorio diferente, pero es como que una previa, ¿no? Como para que te vayas mentalizando a lo que podía venirte cuando te mudes. Entonces yo creo que una de las razones por las que recomiendo escuchar Granadilla Podcast es si quieres migrar a X país y yo lo tengo en mi podcast, escúchalo para que más o menos vayas un poco preparada. Pero el otro lado es que si ya estás en el proceso migratorio, si ya estás ahí en ese país, para que sepas que hay otras peruanas como tú, otras latinas como tú. A mí me ayudó mucho a entender que no era solamente yo la que lloraba cuando Migraciones me devolvió un documento. Me Oh, ayudó wow. mucho a entender cuando el Ministerio del Interior me pidió un documento que nunca en la vida yo había escuchado, que en Perú de pronto ni siquiera existe, y ellos decían, no, es que necesitamos un documento que diga tal cosa. Entonces era como que, ¿dónde lo consigo? ¿Qué autoridad peruana me lo da? Y entendí que no estaba sola, que no era solamente yo batallando con el gobierno israelí,
que también pasa con el gobierno canadiense, que pasa con el gobierno francés, que todos tienen sus propias cosas burocráticas y culturales también que uno se va ajustando cuando ya está en el barco migratorio. Y respecto al tema de la violencia doméstica, yo creo que no es fácil, como le dije hace un rato, salir y decir yo estoy sufriendo esto. No es fácil, yo lo he tenido que ver con personas que han sufrido violencia doméstica, que les toma un trabajo hacerlo y está bien, que cada una va a su propio tiempo, nadie te puede obligar tampoco, pero que sepas que hay espacios como Mil Mujeres, como Granadilla Podcast, probablemente otras ONGs locales, que a veces no son tan conocidas porque pues falta visibilizar de pronto esta situación, pero toca de pronto buscar en Google, qué sé yo, espacios y que tengas la seguridad que estamos ahí para ti, que de pronto no hemos llegado a ti todavía, que no nos has visto, o sea, todo que te da un poco de miedo hacerlo, pero es importante que en tu tiempo decidas hablar y que estamos para ti. Ok. Para cerrar ya toda esta, es que de verdad que yo estoy impactada porque tengo que escuchar los capítulos. Ya me hiciste fan de esos y tengo que escuchar algunos. ¿Por qué Claro. plataformas está rodando Granadilla Podcast? Para que la audiencia que tenemos ahora pues los visite, los conozca. ¿Cómo? Perdón, no te escuché el inicio de la Las pregunta. plataformas en las que está Ah, Granadilla sí, Podcast. claro, estamos en Spotify, en Apple Podcast, básicamente en cualquier plataforma de podcast que tú escuches, su favorita, estamos ahí como Granadilla Podcast y estamos en Instagram y en Facebook también. Ok, bueno, pues Ana Lucía, gracias por estar en este espacio con nosotros. De verdad que agradecemos mucho el tiempo que nos das porque estás en un uso horario totalmente distinto, lo sabemos, Gracias. pero te agradecemos muchísimo el espacio. Esto también es un lanzamiento también para nosotros, para que también a través de tus redes y a través también de Granadilla puedan conocer la labor que hacen mis mujeres. Nosotros también tenemos una gran comunidad a nivel Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica donde pueden buscar información acerca de lo que trabajamos nosotros. Somos especialistas hace 16 años en asuntos de violencia doméstica, crimen y que pues pueden acudir a nosotros a través de nuestra página web que es www.milmujeres.org. Tenemos también nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, que es por donde estamos transmitiendo este espacio, y allí pueden encontrar también información importante de otros blogs y de otros invitados que hemos tenido muy importantes. Los invitamos también a que hagan esa visita a Mil Mujeres y también a Granadilla Podcast. Ana Lucía, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. De verdad te lo agradecemos muchísimo y esperamos que toda la audiencia de Granadilla Podcast también nos visite y viceversa también nuestra comunidad de Mil Mujeres visite Granadilla Podcast. Muchísimas Muchísimas gracias por gracias. habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras páginas, nuestra página web es www.milmujeres.org. Si usted necesita tener una consulta con nosotros, recuerde que tenemos una línea directa nacional que es el 202-808-3311. Mil Mujeres de tu lado. Muchas gracias.